El Instituto de Preservación Galáctica tenía un problema. Bueno, técnicamente tenían 17 problemas, pero 16 de ellos ya habían devorado 3 divisiones de seguridad y una mesa de buffet. El 17º problema estaba de pie en la oficina del director Klex, sosteniendo lo que parecía un currículum impreso en papel, como si fuera un cavernícola primitivo. «Entonces eres el becario humano», dijo el director Klex, con los antebrazos gesticulando con desdén mientras sus mandíbulas chasqueaban en lo que parecía ser una diversión entre su especie. El Cepriano había dirigido el instituto durante más de 200 años, lo cual era impresionante considerando que la mayoría de los directores duraban unos 6 meses antes de que alguien con demasiados dientes los convirtiera en un bocadillo ligero. Jake Murphy, recién salido de la universidad con un título en xenobiología y prácticamente cero experiencia práctica, asintió con entusiasmo. «Sí, señor. Jake Murphy, presentándose para el servicio. He estudiado los 17 casos de preservación actuales y tengo algunas ideas sobre la situación de Vortax». Los ojos de Plex se giraron para observar a este presuntuoso mamífero. «¿Ideas sobre los Vorax?». Lo pronunció como si Jake acabara de sugerir que resolvían los viajes interestelares agitando los brazos con mucha fuerza. «Joven humano, ¿tienes idea de lo que es realmente un Vorak?». Jake abrió la boca para responder, pero Klex ya estaba preparándose para su discurso favorito. La especie del director era educadora por naturaleza, lo cual era una lástima porque también era condescendiente por naturaleza. «Los Vorak», empezó Klex, mostrando una pantalla holográfica que hacía que el primitivo currículum de Jake pareciera aún más patético, son los superdepredadores de la espiral de Andrómeda. Altos al alcanzar la madurez, garras de plasma retráctiles, instintos telepáticos de caza y una fuerza de mordida capaz de romper el titanio. Cazan en manadas, se comunican mediante ondas cerebrales cuánticas filtradas, y sus cachorros alcanzan la adolescencia devorando a sus propios padres. El holograma mostraba una criatura que parecía un cruce entre un tigre dientes de sable y una pesadilla, para luego otorgarle un doctorado en asesinato. Jake observó cómo la pantalla mostraba el impresionante arsenal natural del Vortog, incluyendo garras que se extendían como navajas y ojos que brillaban con lo que la pantalla describió amablemente como intención homicida. Su mundo natal fue consumido por una supernova el año pasado, continuó Klex, disfrutando claramente de la expresión pálida de Jake. Logramos salvar a solo una hembra embarazada antes de que el sistema se apagara. Murió al dar a luz, dejándonos con 6 cachorros que representan la última esperanza para la supervivencia de su especie. 6 cachorros, repitió Jake, intentando sonar profesional mientras calculaba mentalmente en cuántas piezas podrían convertir los 6 máquinas asesinas telepáticas. Y actualmente están alojados en el nivel sub-9 detrás de 17 capas de blindaje cuántico, amortiguadores gravitacionales y un campo de fuerza que podría detener una invasión planetaria. Las mandíbulas de Koyelex volvieron a hacer clic. Los cachorros tienen aproximadamente 6 meses, lo que en el desarrollo de Vortax significa que ya han alcanzado la destreza de caza de un tiburón terrestre adulto, pero con pulgares oponibles y el pensamiento estratégico de un estratega militar. Jake asintió lentamente. «Correcto. Y el problema de la preservación es el problema de la preservación», dijo Klux, «es que cada intento de establecer una relación positiva con estos cachorros ha resultado en un fracaso catastrófico. El colectivo cristalino intentó involucrar su desarrollo intelectual con rompecabezas avanzados. Los cachorros comieron los cristales y usaron los fragmentos para abrir cerraduras. Los maestros de meditación de Cenar intentaron calmar sus instintos agresivos a través de la iluminación espiritual. Los cachorros usaron a los maestros como bolas antiestrés hasta que alcanzaron un estado trascendente de inconsciencia. El holograma cambió para mostrar lo que parecía una zona de guerra. Metal retorcido, marcas de quemaduras y lo que parecían ser mordeduras en acero macizo decoraban una serie de salas de contención. La semana pasada, la Brigada de Hierro construyó un recinto a prueba de fugas con materiales de grado militar y sistemas de seguridad controlados por IA. Klex hizo una pausa dramática.
Los cachorros escaparon en 12 minutos y 17 segundos. Ahora mismo están usando los restos como equipo de juegos infantiles. Jake estudió la destrucción con el tipo de interés profesional que sugería que o bien deseaba morir o bien sabía algo que Klex desconocía. ¿Has considerado que quizá estás abordando esto desde el ángulo equivocado? El ojo del director giró para enfocar a Jake con precisión láser. Ángulo equivocado. Por favor, ilumíname con tu vasta experiencia en el manejo de depredadores de la cima. Estoy seguro de que tu experiencia con la especie en la cría de pequeños mamíferos como compañeros será invaluable para lidiar con máquinas de matar telepáticas. Bueno, dijo Jake, sin percibir el sarcasmo. Tengo un gato. El silencio que siguió fue tan profundo que Jake pudo oír el zumbido de los procesadores cuánticos del instituto. Los antebrazos del director Klex se congelaron a mitad de un gesto. Sus mandíbulas dejaron de chasquear, e incluso su pómulo pareció bajar ligeramente. «Tienes una gata», repitió Klex con voz seca. «Se llama Bigotes. Es muy difícil». Y en ese momento, el director Klex se dio cuenta de que podría haber cometido un terrible error al aceptar la solicitud de la Tierra para unirse a la iniciativa de preservación galáctica. Pero el papeleo ya estaba presentado. El humano ya estaba aquí. Y los cachorros de Borak ya estaban agotando el presupuesto mensual de suministros. ¿Qué podría salir mal? El director Klex decidió que la mejor manera de disuadir a este humano delirante era mostrarle con detalle el estrepitoso fracaso de todas las demás especies. Era como mostrarle a alguien un cementerio antes de pedirle que cavara su propia tumba, pero con mayor valor educativo. «Sígueme», anunció Klex, señalando con los antebrazos el ascensor. «Te voy a mostrar nuestro salón de los fracasos. Considéralo una experiencia de aprendizaje en el arte de la humildad». El ascensor descendió por 17 niveles con controles de seguridad cada vez más ominosos. Jake notó que cada nivel parecía requerir más escaneos de armas, verificación de ADN y lo que parecía ser la validación de testamentos. En el nivel 12, le pedían que designara a los familiares más cercanos. «Aquí estamos», dijo Cle alegremente al salir a un pasillo lleno de vitrinas. La vitrina contenía los restos de un intento fallido de domesticar a los cachorros de Borak, junto con un cartel que describía el desastre con gran detalle. La primera vitrina contenía lo que parecía un montón de grava de colores del arco iris. El colectivo cristalino de Serion Prime comenzó Klex con el entusiasmo de un guía turístico en un museo de desastres. Son una especie de mente colmena con coeficientes de inteligencia colectivos que hacen que tu Einstein parezca una planta de interior particularmente lenta. Su enfoque era puramente intelectual, basado en acertijos matemáticos avanzados y juegos de lógica diseñados para estimular el desarrollo cognitivo. Jake examinó los escombros brillantes. ¿Qué había sucedido? Los cachorros se comieron los cristales en la primera hora y luego pasaron las siguientes 6 horas usando los fragmentos cristalinos para abrir todas las cerraduras de las instalaciones. Al parecer, las matemáticas avanzadas le saben apoyo a un Borak. ¿Quién lo diría? Pasaron a la siguiente vitrina, que contenía lo que parecían ser animales con globos desinflados hechos de pura luz. Los maestros de meditación de Sendar, continuó Klex, con las mandíbulas chasqueando con una alegría apenas contenida. Existen como seres de energía pura enfocados en alcanzar la armonía espiritual perfecta. Su plan era calmar los instintos agresivos del cachorro mediante meditación telepática y técnicas de relajación guiada. «Adivina», dijo Jake, observando las tristes y desinfladas formas de energía. «No funcionó». «Oh, funcionó a la perfección». Los cachorros estaban extremadamente relajados. Tan relajados, de hecho, que decidieron que los seres de energía flotantes eran excelentes juguetes para masticar. Los Sendar alcanzaron un estado de inconsciencia trascendental que duró 3 semanas. Siguen en terapia. La tercera vitrina parecía como si alguien hubiera licuado una base militar y luego la hubiera vuelto a armar mal. Vigas metálicas retorcidas formaban formas geométricas imposibles,
y lo que parecía armamento avanzado se había transformado en esculturas decorativas. La Brigada de Hierro de Nexus 7, dijo KL con evidente entusiasmo. Precisión militar en su máxima expresión. Construyeron un recinto a prueba de fugas utilizando su tecnología de contención más avanzada, sensores de movimiento, rejillas láser, cerraduras cuánticas y drones de seguridad controlados por IA. Todo el sistema fue diseñado por sus mejores ingenieros militares y alimentado por una pequeña estrella. Jake silbó suavemente ante el nivel de destrucción. ¿Cuánto duró? 12 minutos y 17 segundos. Los cachorros lo trataron como la caja de rompecabezas más cara de la galaxia. Lo resolvieron devorando las cerraduras cuánticas, usando las rejillas láser como hilo dental y convirtiendo los drones de seguridad en juguetes voladores. La IA que controlaba el sistema, de hecho, solicitó la jubilación anticipada. Mientras continuaban por el pasillo, Jake notó que surgía un patrón. Cada especie había abordado el problema desde su propia perspectiva, utilizando sus mayores fortalezas. La especie intelectual probó soluciones intelectuales. La especie espiritual probó soluciones espirituales. La especie militar probó soluciones militares. ¿Y qué hay de la unión empática?, preguntó Jake, señalando una vitrina llena de lo que parecían pañuelos y tarjetas de condolencias. Ah, sí, los empáticos. Klex bajó ligeramente los ojos. Intentaron conectar emocionalmente con los cachorros a través de sentimientos compartidos y comprensión mutua. Los cachorros fueron muy comprensivos. Entendieron exactamente lo aterrorizados que estaban los empáticos y lo encontraron absolutamente delicioso. Al parecer, el miedo es un manjar voraz. Jake sacó su tableta y empezó a tomar notas, lo que pareció divertir mucho a Klex. Elaborando tu propio plan, joven humano, basándote en tu vasta experiencia con mascotas. ¿Algo así?, preguntó Jake distraídamente, revisando los informes de fallos. Cada intento había causado millones de créditos, docenas de lesiones, en varios casos, crisis existenciales completas entre las especies participantes. El colectivo Mente Enjambre intentó superarlos en inteligencia, murmuró Jake más para sí mismo que para Klex. Los seres de energía intentaron superarlos en energía. Los militares intentaron superarlos en fuerza. Los empáticos intentaron superarlos en sensibilidad. Exactamente. Las mandíbulas de Klex chasquearon triunfalmente. Cada especie utilizó su mayor fuerza contra un oponente que simplemente no juega con las mismas reglas. Los Vorax son depredadores ápice, joven humano. No responden a la lógica, la meditación, la fuerza ni la emoción. Responden al hambre, al territorio y al irresistible impulso de convertirlo todo en un juguete para masticar. Jake levantó la vista de su tableta con expresión pensativa. ¿Alguien ha intentado simplemente jugar con ellos? El silencio que siguió fue tan absoluto que Jake podía oír los latidos de su propio corazón. Los antebrazos del director Klex bajaron lentamente a sus costados, sus pedúnculos oculares enfocados en Jake con la intensidad de quien intenta determinar si está viendo genio o locura. Jugando, repitió Klex lentamente. Con los depredadores ápice mientras son bebés, señaló Jake con razón. Incluso los depredadores ápice bebés probablemente quieran divertirse, ¿verdad? El director Klex miró a Jake durante 30 segundos completos, sus mandíbulas trabajando en silencio, como si intentara procesar un concepto tan extraño que podría romperle el cerebro. Finalmente, logró hablar. ¿Quieres jugar con los depredadores más peligrosos de la galaxia? Quiero probar algo diferente, corrigió Jake. Puedo verlos primero. 20 minutos después, estaban en la plataforma de observación con vistas al nivel de contención 9. A través de 15 centímetros de aluminio transparente, Jake vio por primera vez a los infames cachorros Vortak. No eran lo que esperaba. Claro, eran del tamaño de pequeños ponis con garras retráctiles capaces de cortar acero. Y sí, sus ojos brillaban con lo que la pantalla etiquetaba alegremente como intención homicida, pero sobre todo parecían aburridos.
Los cachorros estaban desparramados por su cámara de contención estéril como adolescentes obligados a asistir a un seminario de derecho tributario. Uno trituraba distraídamente un trozo de material compuesto avanzado que probablemente había costado más que la matrícula universitaria de Jake. Otro miraba la pared con la desesperación existencial que suele reservarse para los estudiantes de filosofía. Un tercero estaba probando metódicamente la integridad estructural de cada superficie royéndola. Amy parecía deprimida, observó Jake. Parecían contenidos, corrigió Klex, que es más de lo que cualquier otra especie ha logrado lograr. Jake sacó su tableta y comenzó a tomar notas de nuevo. ¿Cuánto tiempo han estado en este entorno? 6 meses desde que nacieron. 6 meses en una caja estéril sin nada que hacer excepto comer pasta nutricional reglamentaria y destruir equipo caro. Jake levantó la vista de su tableta. Sí, yo también sería homicida. El pedúnculo ocular de Plex giró para enfocarse en Jake. ¿Está sugiriendo que la instalación de contención más avanzada de la galaxia es de alguna manera inadecuada? Estoy sugiriendo que tal vez el problema no sea la contención. Tal vez el problema sea el entretenimiento. Entretenimiento. Recopilar repetido. De la misma manera que alguien podría decir diarrea explosiva. Mira, ¿puedo intentar algo? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Plex señaló el pasillo de fracasos que acababan de atravesar. Un desastre total y completo que resultó en daños materiales masivos, trauma psicológico y posibles fisuras interdimensionales en el continuo espacio-tiempo. Bueno, pero aparte de eso, 2 horas después, Jake regresó al nivel de contención 9, cargando con lo que parecía ser una colección de basura. El director Klex lo seguía a una distancia prudencial junto con un grupo cada vez mayor de científicos extraterrestres, personal de seguridad y lo que Jake estaba casi seguro de que eran peritos de seguros. Damas, caballeros y diversos seres de energía no binaria, anunció Jake a la multitud reunida. Presentamos la tecnología de contención más avanzada de la humanidad. Levantó una caja de cartón. El silencio era ensordecedor. Entonces alguien de la multitud empezó a reír. Luego alguien más. En cuestión de segundos, toda la plataforma de observación se llenó de los sonidos de 17 especies diferentes expresando su diversión con formas que iban desde el repiqueteo musical hasta lo que parecía un triturador de basura sufriendo una crisis emocional. Una caja, jadeó la doctora Tentrix, la ceninóloga jefe de la estación, secándose las lágrimas de sus ojos compuestos. Trajo una caja. No es una caja cualquiera, dijo Jake con total sinceridad. Es un contenedor de cartón premium fabricado en la Tierra, con una construcción corrugada avanzada y una integridad estructural óptima para un entretenimiento óptimo. El director Klex se inclinó hacia el jefe de seguridad. ¿Está sufriendo algún tipo de crisis nerviosa? ¿Los humanos hacen eso? También traje un poco de cuerda, continuó Jake, sosteniendo lo que claramente era solo cuerda normal y varios accesorios de entretenimiento terrestres. Los accesorios de entretenimiento parecían ser una colección de tapas de botellas, bolas de papel arrugadas y lo que parecía un tubo de papel higiénico. La multitud reunida de intelectuales galácticos observaba esta tecnología primitiva con la fascinación que suele reservarse para los descubrimientos arqueológicos. ¿Este es tu plan?, preguntó Klex. Cosas raras. Este es mi plan, Jake. ¿Puede alguien abrir el campo de contención? De ninguna manera, dijo Klex de inmediato. Esos cachorros te destrozarán en átomos. Lo intentaremos, coincidió Jake alegremente. Pero primero, van a sentir muchísima curiosidad por esta caja. La discusión que siguió incluyó 17 idiomas diferentes, 3 desafíos formales a duelos y al menos un intento de que Jake fuera declarado mentalmente incompetente según los estándares de salud galácticos. Pero finalmente, la combinación de entusiasmo obstinado y total desprecio por su propia mortalidad de Jake los agotó. Bien, anunció Klex. Pero cuando te conviertas en un bocadillo ligero, pondré la muerte por cartón en tu expediente oficial. De acuerdo, dijo Jake,
entrando en el vestíbulo de entrada de la cámara de contención. Ah, una cosa más. Que nadie más entre, pase lo que pase. Esto solo funciona si no se sienten amenazados. ¿Amenazados? Las mandíbulas de Klexar chasquearon frenéticamente. Tú eres quien debería sentirse amenazado. Son superdepredadores. Sí, pero no intento contenerlos, controlarlos ni curarlos, dijo Jake, levantando su caja de cartón. Solo intento. Diviértete. El campo de contención se desplomó con un suave zumbido y Jake entró en la cámara donde lo esperaban 6 máquinas de matar telepáticas. Los cachorros se pusieron alerta de inmediato, con sus ojos brillantes fijos en el nuevo intruso que se atrevía a entrar en sus dominios. Jake se sentó con las piernas cruzadas en medio de la habitación, colocó la caja de cartón frente a él e ignoró por completo a los 6 superdepredadores que ahora lo acechaban con la intensidad concentrada de asesinos profesionales. En cambio, empezó a jugar con la caja. «Guau», se dijo a sí mismo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Esta es la caja más interesante de la historia. Me pregunto qué hay dentro. Levantó una solapa y miró el interior vacío con la fascinación que suele reservarse para descubrir nuevas galaxias. Los cachorros se detuvieron a medio camino, ladeando ligeramente la cabeza. No hay nada aquí, anunció Jake, luego cerró la solapa y la volvió a abrir inmediatamente. Espera, déjame comprobarlo de nuevo. Desde la plataforma de observación, el director Klex observó con horror cómo el humano parecía estar conversando con una caja de cartón vacía, ignorando que estaba rodeado de criaturas capaces de desmantelarlo a nivel molecular. Pero los cachorros no estaban desmantelando a nadie. Estaban observando. Sus ojos brillantes seguían cada movimiento de Jake mientras continuaba su entusiasta exploración de la física básica del cartón. ¿Sabes qué necesita esta caja?, preguntó Jake a nadie en particular, sacando el tubo de papel higiénico. Un periscopio. Y entonces ocurrió algo sin precedentes en la historia de la contención de Borak. Uno de los cachorros se acercó un paso más. El observador Beck se quedó en silencio. No el silencio cortés de una sala de conferencias. O el silencio nervioso antes de una ejecución. Era el tipo de silencio absoluto que se produce cuando las leyes fundamentales del universo parecen tomarse un descanso. Jake, completamente ajeno a que acababa de lograr lo imposible, continuó su entusiasta exploración de la tecnología del cartón. Introdujo el tubo de papel higiénico por un lado de la caja, creando lo que anunció al mundo como el primer periscopio de cartón de la galaxia. Caramba, la integridad estructural de esta cosa es asombrosa, dijo, pasando los dedos por los bordes corrugados. Y, miren esta artesanía. Se nota que esta caja fue hecha por profesionales. El primer cachorro, el que se había acercado un paso, inclinó su enorme cabeza hacia un lado. Sus ojos brillantes, que habían irradiado pura intención homicida durante 6 meses, ahora albergaban algo que los científicos que lo observaban no pudieron identificar de inmediato. Curiosidad. Le está hablando a la caja, susurró la doctora. Tentrix. Creo que está elogiando su calidad de fabricación, susurró el director médico Blundrix. El director Klex no dijo nada. Sus antebrazos colgaban flácidos a los costados mientras observaba al humano entablar lo que parecía ser la conversación más unilateral de la galaxia con un trozo de cartón doblado. Jake levantó la caja y miró por su periscopio improvisado. Visibilidad perfecta. Sin duda, esto es tecnología terrestre de primera calidad. Dejó la caja y miró directamente al cachorro más cercano. ¿Qué te parece, amigo? Impresionante. ¿Verdad? El cachorro parpadeó. Sus pensamientos telepáticos de muerte, que habían estado transmitiendo variaciones de matar, mutilar y destruir durante meses, se silenciaron por completo. Luego dio otro paso. Adelante. Jake. La voz de Klex resonó por el intercomunicador, tensa por el pánico. Jake, tienes que retroceder despacio. No hagas movimientos bruscos. ¿Por qué?, preguntó Jake, genuinamente confundido.
Estamos llegando a la parte buena. Buscó en su colección de accesorios terrestres avanzados y sacó una bola de papel arrugada. Con la indiferencia que sugería que no compartía espacio con 6 máquinas de matar telepáticas, arrojó la bola de papel dentro de la caja. Encaja perfectamente, anunció. Esta caja tiene una excelente capacidad de almacenamiento. El segundo cachorro se arrastró hacia adelante, sus enormes patas silenciosas en el suelo de la cámara. Luego el tercero. En cuestión de minutos, Jake estaba rodeado de 6 superdepredadores, todos mirándolo con la intensidad concentrada que solían reservar para desmembrar a sus enemigos. Pero nadie estaba siendo desmembrado. En cambio, Jake estaba comentando constantemente sobre las maravillas de la construcción básica con cartón. Ahora, lo realmente asombroso de esta caja, dijo, es que es a la vez un contenedor y un fuerte. Mira esto. Se metió en la caja. Se oyó un jadeo colectivo desde la plataforma de observación, incluso a través de 15 centímetros de aluminio transparente. Las mandíbulas del director Klex chasqueaban tan rápido que parecían una sección de percusión sufriendo una convulsión. Está atrapado, susurró alguien. Lo tienen acorralado. Pero la voz de Jake emergió del interior de la caja, apagada, pero entusiasta. Vaya, esto es aún mejor desde dentro. Es como mi propia fortaleza. Podría vivir aquí. Uno de los cachorros se acercó a la caja y la olfateó con cautela. La cabeza de Jake asomó por la abertura superior como el Jack in the Box más alegre de la galaxia. Hola, le dijo al cachorro, cuya cara estaba ahora a unos 15 cm de la suya. ¡Qué caja tan chula! ¿Verdad? ¿Quieres probarlo? El cachorro miró a Jake un buen rato. Sus emanaciones telepáticas, que el equipo de monitoreo había estado rastreando durante meses, mostraban algo que no debería haber sido posible. El depredador superior estaba pensando en la caja. No en comerse a Jake, ni en destruirla, ni en usar sus intestinos para redecorar la cámara. En realidad, la consideraba un objeto de interés. Jake salió de la caja y la señaló como un agente inmobiliario que muestra una propiedad de lujo. Es toda tuya si quieres echarle un vistazo. Tengo muchas más de donde salió esto. El cachorro se acercó lentamente a la caja, la olfateó con atención y luego metió con delicadeza una enorme pata dentro. La caja crujió suavemente bajo el peso, emitiendo un sonido que pareció fascinar a la criatura. Metió la otra pata delantera y luego movió con cuidado los cuartos traseros hasta que estuvo sentado en la caja como el gato doméstico más peligroso de la galaxia. Encaja perfecto, dijo Jake con aprobación. Tienes un instinto excelente para las cajas. Por la observación. En la cubierta, los científicos reunidos observaron en silencio atónito cómo el depredador más temido de la galaxia se acomodaba en una caja de cartón con una expresión que solo podía describirse como satisfacción. Esto es imposible, susurró la doctora. Tentrix. Los Borax no experimentan satisfacción. Experimentan hambre y rabia. Eso es todo. Quizás nunca encontraron la caja correcta, sugirió Jake, sacando su cuerda. Ahora bien, ¿quién quiere aprender sobre tecnología avanzada de cuerdas? La palabra avanzado claramente era muy contundente en esa oración, pero a los cachorros no pareció importarles. Jake ató un extremo de la cuerda al tubo de papel higiénico y comenzó a arrastrarlo por el suelo. El sonido del cartón raspando contra el metal fue aparentemente lo más fascinante que 6 depredadores telepáticos habían experimentado. En cuestión de minutos, Jake tenía a los 6 cachorros enfrascados en lo que solo podía describirse como el juego de escape más peligroso de la galaxia. Persiguieron el tubo de papel higiénico, se abalanzaron sobre la cuerda y se turnaron para sentarse en la caja mientras Jake comentaba con entusiasmo su técnica. Excelente técnica de abalanzamiento, le dijo a uno. Cachorro que acababa de ejecutar una emboscada perfecta en el tubo de papel. ¡Qué buen uso de tus instintos naturales de caza! ¿Y tú? Le dijo a otro cachorro que destrozaba sistemáticamente un trozo de cuerda. Tienes una gran capacidad para resolver problemas.
Un enfoque muy metódico. El director Klex observó cómo se desarrollaba esta escena imposible con la expresión de alguien cuya comprensión fundamental de la realidad estaba siendo sistemáticamente desmantelada por un humano con materiales de manualidades. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Son superdepredadores. Se supone que deberían matarlo a él, no a lo que sea esto». «Creo que se llama jugar», dijo el director médico Blundry en voz baja. «Lo he leído en la literatura cenológica. Algunas especies se dedican a actividades improductivas solo por placer». «Jugar», repitió Klex como si la palabra le supiera extraña en la boca con cartón. En la cámara de abajo, Jake había avanzado en ingeniería de cajas avanzada. Estaba ayudando a los cachorros a construir lo que parecía una fortaleza de cartón usando varias cajas que aparentemente había introducido a escondidas. Los cachorros trabajaban con la intensidad concentrada que solían reservar para el combate táctico. Pero en lugar de planear emboscadas y ataques coordinados, debatían decisiones arquitectónicas mediante comunicación telepática. «Creo que necesitamos más soporte estructural aquí», decía Jake, señalando una unión entre dos cajas y tal vez un sistema de túneles secretos. «Toda buena fortaleza necesita túneles secretos». Los cachorros asintieron con entusiasmo. Sus emanaciones telepáticas transmitían ahora lo que el equipo de monitoreo solo podía clasificar como entusiasmo de ingeniería. El director Klex se dio cuenta de que estaba presenciando algo que reescribiría los libros de texto cenológicos de toda la galaxia. Los depredadores más peligrosos conocidos por la ciencia participaban en proyectos de construcción colaborativos con un humano que aparentemente había resuelto su problema de contención usando basura y puro entusiasmo. «¿Cómo?», susurró para sí mismo. «¿Cómo es posible?». Jake, que escuchaba por el intercomunicador, levantó la vista de donde estaba ayudando a un cachorro a optimizar la aerodinámica de un avión de papel hecho con formas reglamentarias. «Fácil», dijo con una sonrisa. «Dejé de intentar contenerlos y empecé a entretenerlos. Resulta que los bebés depredadores ápice siguen siendo bebés. Solo quieren jugar con cosas y que alguien les preste atención». Y en ese momento, el director Klex se dio cuenta de que la mayor fortaleza de la humanidad no era su inteligencia, su tecnología ni su destreza militar. Era su total incapacidad para tomarse nada en serio. 3 horas después, el director Klex se encontró en la inaudita situación de tener que explicar al Consejo Galáctico por qué el problema de contención más peligroso del instituto había sido resuelto por un humano con material de oficina y un aparente deseo de morir. Los cachorros vivían ahora en lo que solo podría describirse como una metrópolis de cartón. Habían construido torres, túneles, puentes y lo que parecía ser un primitivo edificio de gobierno municipal donde celebraban reuniones diarias para discutir las normas de zonificación de su creciente imperio de cartón. Jake se sentaba en medio de todo como una especie de deidad benévola de cartón, impartiendo sabiduría sobre ingeniería estructural y resolución de conflictos mientras los cachorros le traían sus disputas arquitectónicas para mediar. «Necesito entender», dijo Klee, justificando frenéticamente sus antebrazos mientras paseaba por la plataforma de observación. «Necesito entender cómo su tecnología primitiva logró lo que las civilizaciones más avanzadas de la galaxia no pudieron». Jake levantó la vista de donde estaba ayudando a 2 cachorros a resolver una disputa territorial por una propiedad privilegiada en el distrito de cartón. «¿Qué quieren saber?». «Todo. Los materiales, la metodología, la ciencia detrás de su sistema de contención. El Consejo ofrece comprar su tecnología por 50 millones de créditos galácticos». «¿50 millones?», repitió Jake pensativo. «Por cajas de cartón o cualquier tecnología avanzada de la Tierra que estén usando», corrigió Klex. «No intenten fingir que son simples contenedores. Nuestros científicos han estado analizando los patrones de resonancia acústica y la complejidad es asombrosa». Jake parpadeó. «Patrones de resonancia acústica. Las frecuencias de sonido generadas por la estructura corrugada crean un entorno armónico de múltiples capas que aparentemente desencadena respuestas psicológicas profundas en las vías neuronales Borak.
Klex estaba leyendo de una tableta que recorría lo que parecían ser varios cientos de páginas de análisis técnico. Nuestro equipo de xenopsicología cree que, de alguna manera, has utilizado la frecuencia fundamental del cartón corrugado como arma para inducir un estado de obediencia cooperativa. ¿Verdad?, dijo Jake lentamente. O tal vez simplemente les gusta como suena cuando lo rascan. ¿Rascarlo? El ojo de Klex giró hacia él. ¿Te refieres a los patrones rítmicos de interacción entre la garra y el sustrato? Sí, nuestros analistas de comportamiento también los notaron. La textura proporciona una retroalimentación táctil óptima para sus sistemas de garras retráctiles, creando un ciclo de refuerzo positivo que fomenta la interacción continua. Jake observó a uno de los cachorros triturar con satisfacción un trozo de cartón en tiras decorativas. Sí, eso es básicamente lo que dije. Y la cuerda, continuó Klex, consultando de nuevo su tableta. Nuestra división de ciencia de los materiales está fascinada con sus propiedades. La resistencia a la tracción, la flexibilidad, la forma en que se mueve en el espacio tridimensional. ¿Quieren saber cómo determinaste el grosor óptimo para una máxima interacción con los depredadores? Tomé la cuerda que había en el armario de suministros. Armario de suministros, repitió Klex, tomando notas. ¿Es una especie de almacén terrestre avanzado donde se realizan pruebas de materiales? Es un armario con suministros. El director Klex miró a Jake un buen rato, luego volvió a mirar su tableta y luego a Jake. ¿Me estás diciendo que tu revolucionaria tecnología de contención consiste en material de oficina seleccionado al azar? Más o menos. Y tu metodología fue, jugué con ellos. Jugué con ellos, dijo Klex, mientras sus mandíbulas chasqueaban lentamente usando cartón, cuerda y tubos de papel higiénico. No olvides los tubos de papel higiénico. Son muy importantes para el funcionamiento del periscopio. Para entonces, la noticia del milagro del Instituto de Preservación Galáctica se había extendido por toda la galaxia. Representantes de docenas de especies habían llegado para presenciar la visión imposible del cooperativo Vortox, y lo más importante, para negociar el acceso a la revolucionaria tecnología de cajas de la humanidad. El colectivo Crystalline ofreció intercambiar toda su base de datos de teoremas matemáticos por una sola caja de cartón. Los maestros Sendar querían estudiar la simplicidad trascendental del enfoque de Jake. La Brigada de Hierro solicitó esquemas detallados para lo que llamaban contenedores de combate estratégico terrestre. Jake se encontró en la posición inusual de ser el principal experto de la galaxia en física del cartón y dinámica de cuerdas. Montó una pequeña empresa de consultoría en la sala de conferencias del instituto, donde explicó la compleja ciencia de si encaja, meciendo a especies cuyas civilizaciones habían dominado los viajes más rápidos que la luz, pero aparentemente nunca habían encontrado el concepto de caja. La clave, explicó Jake a una delegación de físicos cuánticos que estaban tomando notas detalladas, es comprender que la caja no es solo un contenedor. Es un fuerte, un escondite, un trono y una nave espacial, todo al mismo tiempo. La imaginación del usuario determina su funcionalidad. Imaginación, repitió el Dr. Quantrix, líder de la delegación de física. ¿Y cómo medimos las unidades de imaginación? No se miden, dijo Jake pacientemente. Simplemente úsalos. ¿Usarlos cómo? Como quieras. Ese es el punto. Los físicos se reunieron para una conferencia susurrada sobre ecuaciones matemáticas antes de que el Dr. Quantrix planteara otra pregunta. Y la tecnología de cuerdas la arrastras y ellos la persiguen. ¿Pero cuál es el patrón de arrastre óptimo? Lo que sea que se sienta divertido. ¿Divertido? El Dr. Quantrix dijo como si Jake acabara de presentarles una nueva rama de la física teórica. ¿Cómo calculamos el coeficiente de diversión? Jake se dio cuenta de que iba a estar aquí por mucho tiempo. 6 meses después, el negocio de consultoría de Jake se había expandido hasta convertirse en una operación de exportación de tecnología terrestre a gran escala. Vendía soluciones premium de contención terrestre a zoológicos, instalaciones de investigación y dueños de mascotas en 17 sistemas estelares.
Cada paquete contenía una caja de cartón estándar, algo de cuerda y un manual de instrucciones detallado que básicamente decía, «Juega con él». Las cajas se vendieron por 10.000 créditos cada una, por lo que Jake se sintió un poco culpable hasta que se dio cuenta de que los compradores estaban obteniendo exactamente lo que habían pagado, una caja de cartón que hacía felices a sus peligrosas mascotas. Mientras tanto, los Borak Cubs se habían convertido en la atracción estrella del instituto. Organizaban fiestas de té diarias en su palacio de cartón, daban recorridos por el edificio de su gobierno municipal y habían iniciado lo que parecía ser el primer programa de intercambio cultural Intereses de la galaxia. Otras instalaciones de contención enviaban a sus especímenes más difíciles para lo que los materiales de marketing de Jake llamaban terapia de modificación de conducta e art style. El director Klex había sido ascendido 3 veces y ahora el Consejo Galáctico lo consultaba sobre metodologías de contención revolucionarias. Su oficina estaba llena de premios, elogios y lo que parecía ser un pequeño santuario dedicado a los misterios del cartón corrugado. «Todavía no entiendo cómo funciona», confesó Klex durante una de sus reuniones semanales de progreso. «Eso es porque lo estás pensando demasiado», dijo Jake, observando a uno de los cachorros diseñar un sistema de ascensor de cartón con la ayuda de algunos delegados visitantes del gremio de ingenieros. A veces la solución más sencilla es la solución correcta. Pero es demasiado simple. Las civilizaciones avanzadas no resuelven problemas complejos con material de oficina. Quizás ese sea el problema, sugirió Jake. Quizás estar avanzado no se trate de tener la solución más complicada. Tal vez se trate de reconocer cuando la solución simple es la correcta. Klex consideró esto mientras observaba una máquina de matar telepática explicar los detalles más finos de la arquitectura de cartón a un grupo de profesores del Departamento de Ingeniería de la Universidad Galáctica. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Click dijo finalmente. ¿Qué es eso? Ya no están simplemente contenidos. Están felices. Jake sonrió. Sí, eso tiende a suceder cuando dejas de intentar controlar a alguien y empiezas a intentar comprenderlo. Y como para demostrar su punto, uno de los cachorros se acercó a donde estaba sentado Jake, dejó caer una corona de cartón cuidadosamente construida sobre su cabeza y tradujo telepáticamente lo que el equipo de monitoreo tradujo como el mejor líder de manada de todos los tiempos. Lo que Jake pensó que era probablemente la mejor evaluación de desempeño que jamás había recibido. Un año después de la gran revolución del cartón, Jake Murphy estaba sentado en su nueva oficina con una placa que decía Director de Relaciones entre Especies y Tecnología Avanzada de Cajas. Su salario se había multiplicado por 100. Tenía su propio equipo de investigación y los gobiernos de 3 sectores galácticos lo consultaban sobre cuestiones de modificación de conducta mediante actividades recreativas. Los Borak Cubs, que ahora tenían el tamaño de vehículos pequeños, se habían convertido en la historia de éxito más querida de la galaxia. Su ciudad de cartón se había expandido hasta convertirse en un área metropolitana completa, con distritos comerciales, complejos de entretenimiento y lo que parecían ser los inicios de un sistema político democrático. Organizaron recepciones diplomáticas, festivales culturales y comenzaron su propio reality show llamado Keeping Up with the Board. Pero la verdadera revolución no estuvo en la tecnología del cartón. Fue en el cambio fundamental en la forma en que la galaxia abordó el concepto de contención. Los informes trimestrales ya están disponibles, anunció la asistente de Jake, una energía flotante llamada luminina, que había sido asignada para ayudarlo a administrar su imperio de consultoría en expansión. La productividad del zoológico ha aumentado un 400%, las brechas de contención han disminuido un 97% y los índices de satisfacción del cliente se están acercando a los máximos teóricos. ¿Cómo está la nueva instalación en Próxima 7? Preguntó Jake, revisando una pantalla holográfica que mostraba su última historia de éxito. Los Shadow Leviathans han completado la construcción de su fuerte de mantas y han solicitado hilo adicional para su proyecto de Macra en curso.
El director de la instalación dice que es la primera vez en la historia registrada que los leviatanes de las sombras participan en un esfuerzo artístico colaborativo. Jake asintió con aprobación. Los Shadow Leptans habían sido otro caso imposible. Depredadores interdimensionales que se alimentaban del miedo y la desesperación. La instalación de Próxima 7 había estado gastando millones de créditos en campos de amortiguación psíquica y tecnología de supresión del terrorismo. La solución de Jake había sido darles mantas suaves y enseñarles a hacer pulseras de la amistad. Resulta que los monstruos de terror interdimensionales en realidad solo querían ser acogedores y sentirse incluidos. ¿Qué pasa con el incidente del enjambre cuántico en la estación Beta? Resuelto. El enjambre se ha organizado en un club de ajedrez y actualmente participa en un torneo con la tripulación de la estación. Aparentemente, los Mindines Colmena son excelentes en el pensamiento estratégico, pero terribles en la guerra psicológica porque no pueden fanfarronear. La tasa de éxito de Jake se acercaba al 100%, lo que estaba provocando importantes crisis filosóficas entre los principales xenopsicólogos de la galaxia. La teoría predominante había sido que una contención avanzada requería soluciones avanzadas. Jake siguió demostrando que la solución más avanzada a menudo era simplemente prestar atención a lo que las criaturas realmente querían. Señor, intervino Lumina, su forma de energía palpitaba con lo que Jake había aprendido a reconocer como emoción. Tenemos una comunicación prioritaria del Consejo Galáctico. Solicitan consulta de emergencia por situación de código negro. Jake suspiró. El código negro estaba reservado para amenazas de nivel de extinción que representaban un peligro inmediato para sistemas estelares enteros. ¿Qué pasa esta vez? Los devoradores del vacío de la dimensión nula han traspasado las barreras entre realidades y actualmente están consumiendo todo en la espiral de Andrómeda. Todos los esfuerzos de contención convencionales han fracasado y solicitan el despliegue inmediato de su experiencia. Devoradores del vacío, repitió Jake, cogiendo ya su kit de emergencia de cajas de cartón y materiales para manualidades. ¿Qué sabemos sobre ellos? Los extraterrestres existen fuera del espacio-tiempo normal, consumen materia y energía indiscriminadamente y su presencia hace que la realidad misma se desmorone. Se les considera el máximo depredador, seres de pura fuerza destructiva sin debilidades conocidas ni deseos más allá del consumo sin fin. Jake hizo una pausa mientras empacaba. No se conocen deseos más allá del consumo. Eso es correcto, señor. Parecen existir únicamente para devorar todo lo que existe, dijo Jake pensativamente, añadiendo un rollo extra de cinta adhesiva a su kit. ¿Alguien les ha preguntado alguna vez qué es lo que realmente quieren? Señor, son seres de pura fuerza destructiva. No quieren nada más que consumir la realidad. Eso es lo que todos decían sobre Borax, Shadow Leviathans y Quantum Swarm. Jake se echó al hombro su bolsa de suministros. Tal vez simplemente tienen mucha hambre y nunca nadie les ha ofrecido un refrigerio adecuado. 3 horas más tarde, Jake se encontró en el puente del buque insignia de la Flota de Defensa Galáctica, contemplando una vista que desafiaba la comprensión. Los devoradores del vacío eran lágrimas masivas en la realidad misma, consumiendo estrellas y planetas con casual indiferencia, mientras que el poder militar combinado de 17 civilizaciones rebotaba inofensivamente en sus formas no corpóreas. La situación es crítica, anunció el almirante Stax, mientras su forma cristalina vibraba con frecuencias de estrés. Han consumido la mitad de la espiral de Andrómeda en las últimas 6 horas. A este ritmo, llegarán a sistemas habitados en cuestión de días. ¿Has intentado hablar con ellos? Preguntó Jake. ¿Hablando con ellos? La resonancia armónica del almirante cambió a lo que Jake había aprendido que era el equivalente cristalino de una risa incrédula. Director Murphy, son seres de pura entropía. No se comunican. Ellos consumen. Correcto. ¿Pero realmente lo has intentado? 20 minutos más tarde, Jake estaba sentado en una pequeña lanzadera,
desplazándose directamente hacia el mayor de los devoradores del vacío mientras transmitía en todas las frecuencias el tipo de mensaje que salvaría la galaxia o lo consumiría por fuerzas más allá de la comprensión mortal. «Hola», dijo por el sistema de comunicaciones. «Soy Jake. Traje bocadillos». El devorador del vacío detuvo su consumo de una pequeña luna. Por primera vez en la historia registrada, una de las fuerzas destructivas definitivas del universo dejó de destruir cosas. «Sé que habéis estado comiendo muchas cosas», continuó Jake conversando. «Pero me preguntaba si te gustaría probar algo diferente. Tengo algunas cajas realmente interesantes aquí y pensé que tal vez te gustaría jugar con ellas en lugar de, ya sabes, desentrañar el tejido de la realidad». La respuesta no llegó con palabras, sino con una sensación de que el universo mismo sentía curiosidad. «Excelente», dijo Jake, tomando sus suministros de cartón. «Ahora, lo primero que debes entender acerca de las cajas es que no son solo contenedores». 6 meses después, los devoradores del vacío habían establecido el primer colectivo de arte interdimensional de la galaxia. Habían descubierto que desentrañar la realidad era mucho más satisfactorio cuando lo hacías creativamente, convirtiendo sus impulsos destructivos en esculturas abstractas que existían en 17 planos diferentes de existencia simultáneamente. El negocio de consultoría de Jake se había expandido para incluir una nueva división, existencial. Servicios de gestión de amenazas y redirección creativa. Ahora sus tarjetas de presentación decían Jake Murphy, director de Haciendo Amigos con Cosas que Quieren Acabar con el Universo. El director Klex, que de alguna manera se había convertido en el socio comercial de Jake, a pesar de su escepticismo inicial, lo encontró en su oficina una noche, rodeado de notas de agradecimiento de Gradfell Sibelesaschens y lo que parecían ser pinturas de dedos hechas por horrores interdimensionales, dijo Click, acomodándose en una silla con su habitual gracia con los antebrazos. «¿Cómo supiste que la solución siempre iba a ser tan simple?» Jake se reclinó en su silla y sonrió. «Te lo dije antes. Tengo un gato». «Sí, pero ¿qué significa eso realmente?» «Significa que he pasado años lidiando con un depredador pequeño e independiente que es perfectamente capaz de cuidar de sí mismo, pero que aún quiere atención, entretenimiento y alguien que limpie sus desastres». Jake señaló una fotografía en su escritorio que mostraba un pequeño gato atigrado sentado en una caja de cartón. «Los bigotes me enseñaron que la diferencia entre una mascota feliz y una mascota destructiva no es tecnología avanzada ni teorías complejas. Es comprender que incluso las criaturas más independientes quieren sentir que le importan a alguien». Plex consideró esta profunda sabiduría mientras observaba los últimos informes desplazarse por el monitor de Jake. El Borax acababa de ser elegido miembro del Consejo Galáctico. Los Shadow Leviathans estaban impartiendo clases de arteterapia. The Quantum Swarm había publicado un libro superventas sobre trabajo en equipo y comunicación. Entonces, el secreto para controlar a las criaturas más peligrosas de la galaxia, dijo Cle lentamente, es tratarlas como mascotas domésticas. «No mascotas domésticas», corrigió Jake. «Familia miembros. Hay una diferencia». «¿Cuál es la diferencia?» Jake sonrió cuando uno de sus amigos Vortak entró en la oficina, balanceando cuidadosamente una taza de té en sus enormes garras y transmitiendo telepáticamente los chismes diarios del distrito de cartón. «En tu casa viven mascotas», dijo Jake, aceptando el té con genuina gratitud. «Los miembros de la familia hacen de la casa un hogar». Y mientras los depredadores más temidos de la antigua galaxia se sentaron junto al escritorio de Jake para trabajar en su último proyecto de ingeniería de cartón, el director Klex se dio cuenta de que la mayor contribución de la humanidad al universo no era su tecnología, su poder militar o su conocimiento científico. Fue su notable habilidad para mirar algo aterrador y preguntar, «¿Pero has intentado darle un abrazo?» Que, como resultó, era exactamente lo que necesitaba el universo.